en Rusia tenemos como las olimpiadas de todas las asignaturas que están en el cole, hay olimpiadas. Y yo participé en la de castellano, salí ganadora. Estaban los representantes de la Universidad de Jaén repartiendo becas del programa de atracción de talento y ahí fui yo. Y claro, la salida más evidente de filología hispánica es enseñar idiomas. Pues yo decidí que voy a enseñar idiomas a las máquinas, ¿por qué no? Qué curioso. Tía, siempre he querido poder comunicarme con mi perro. Pues con la IA podrías. Madre del alma querida. ¡Abrimos melón! ¿La IA nos va a quitar el trabajo? Pues no, yo no creo. Creo que la creatividad se va a valorar todavía más. Y lo de cómo potenciarlo y cómo no perder esta vena creativa cuando todo te lo hace la IA es un reto. Esto sí. Hoy nos acompaña María, experta en inteligencia artificial. Nos conocemos desde hace un año aproximadamente y por fin hoy tengo el placer de poder entrevistarla. En este episodio, María nos contará su increíble historia sobre cómo llegó a España. Además, hablaremos sobre la nueva IA DeepSeek, hacia dónde va el futuro de la humanidad de la mano de la inteligencia artificial y muchas cosas súper interesantes que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Ah, y no te olvides de compartirlo con tus amigas y tus amigos. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Recordaros, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días y no te olvides de dejar un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio, porque además estamos creciendo un mogollón en el canal de YouTube y estoy súper contenta, así que, bueno, os doy la bienvenida a las nuevas y nuevos suscriptores. Y hoy tenemos un episodio muy chulo porque vamos a hablar de un tema que está en boca de todo el mundo y es la inteligencia artificial. ¿Y quién mejor para hablar de todo esto que María, divulgadora en redes sociales, que la podéis encontrar como María en IA, y actualmente trabaja con modelos de inteligencia artificial diseñados para procesar y generar texto de manera avanzada? Es decir, todo lo que hay detrás de ellas, como por ejemplo ChatGPT. ¿Qué tal? Hola. ¡Qué ilusión, tía! ¿Qué tal? No, la ilusión es mía, muchas gracias por invitarme y no sé, dices que hoy tenemos un episodio muy chulo, pero yo es que no sé cuándo aquí hay episodios que no son chulos, es que no existen. Ya, es que todas las invitadas que venís sois estupendas, ¿eh? No sé cuántos episodios llevamos ya, más de 90. Muchísimos. Mogollón. Y todas y cada una de vosotras sois unos perfiles magníficos. Vamos, o sea que... a mí me encanta el podcast y es una ilusión tremenda estar aquí. Y ya por fin nos conocemos otra vez porque coincidimos en un evento. Sí. Y ya estuve pensando, digo, joder, quiero hacer un episodio que sea de inteligencia artificial. ¿A quién voy a hablar mejor que a María? En plan, tía, voy a hacer un episodio, vente por favor, y tú, va encantada. Sí. Así que bueno, pues un placer tenerte hoy aquí. Espero que disfrutéis mogollón de este episodio porque es un episodio muy especial, ya no solo por el tema en sí, sino también por tu historia, que es muy chula. Pues me gustaría que me contaras un poquito cómo empieza tu historia, porque tú además vienes de Rusia, de Moscú, y es que además antes fuera de cámaras me has contado como todo el proceso, ¿no?, de llegar hasta aquí, hasta España, y la verdad que me parece una historia que no se puede saltar. Tienes que contarla. Bueno, cuéntanosla. Una historia. Además me gusta mucho contarlo porque a mí me ha traído aquí la Universidad de Jaén, pero también ha sido un camino de bastante esfuerzo porque en Rusia tenemos como las olimpiadas de todas las asignaturas que están en el cole, hay olimpiadas. Aquí sé que hay de matemáticas, física y eso, pues en Rusia de todas. Y yo participé en la de castellano porque en el cole se me daban bien, en la ESO también se me daban muy bien y pues digo, ¿por qué no? Participo. Y había como etapa escolar dentro de tu instituto, luego etapa municipal, luego etapa ya de regional y otra etapa nacional, que era como la final. La supercopa de castellano como idioma extranjero. Y yo llegué a la etapa final, encima lo hice 2 veces porque era en primero de bachiller y en segundo de bachiller. Ahí va. Y en primero de bachiller salí premiada porque había como 2 categorías, ¿no?, los ganadores y los premiados. Y en segundo de bachiller, pues ya de tener experiencia, ¿no?, con estas cosas, salí ganadora entre los 10 primeros y ahí estaba la Universidad de Jaén. Claro, porque tú, si ganabas, ¿cuál era el premio? Era, te daban dinerillo. Ay. Dependiendo de la región de la que eras, porque el dinero lo daba la región en la que vivías, te daban dinero y además había como un montón de beneficios a la hora de entrar en una universidad buena. Porque si eras ganador de la Olimpiada, pasabas a una universidad, evidentemente en una carrera relacionada con la asignatura en la que ganabas la Olimpiada, entrabas en la universidad casi sin nada. Dependiendo de la universidad, había algunas carreras en las que entrabas incluso sin hacer la selectividad, la selectividad rusa, me refiero. Y en la Olimpiada de castellano estaba la UJA.
O sea, estaban los representantes de la Universidad de Jaén repartiendo becas del programa de atracción de talento, Qué que me guay. parece una pasada lo que hace la UGE en este sentido de internacionalización y tal, porque colaboran con los organizadores de la Olimpiada de Castellano como idioma extranjero en Rusia Qué fuerte. para dar becas completas de grado, te pagan la matrícula y te dan incluso un dinerillo extra para que te puedas pagar pues, la mitad de lo que te cuesta el alquiler o lo que sea. Y traen a gente para estudiar en la aguja y te sacas Y ahí la fuiste carrera tú. con esta, sí. Y ahí fui yo, porque ¿cómo voy a rechazar esta oportunidad? Es que te dicen... Qué fuerte, tía. O sea, a ver, "Vente". también te digo, estás ahí en Rusia, acabas de ganar la Olimpiada y dices, me voy. O sea, Sí. así a la aventura. Sí, yo no sé cómo lo aguantó mi madre, porque a mi madre ni le pregunté. Le dije, mamá, quiero, me dan tu esta madre? oportunidad, ¿cómo la voy a perder? Bueno, No, vale. sí que es verdad que mi familia me apoyó muchísimo, nunca me decían que no, que esto es muy peligroso. Yo tenía amigos que me decían, ¿pero tú a dónde vas, a Jaén? ¿Esto dónde está? Porque yo, sinceramente, tampoco es que tenía mucha idea de... Bueno, tenía idea de dónde estaba Jaén, pero porque para la Olimpiada tenías que prepararte un montón de cosas. geografía, historia, cultura, no sé qué. Así que dónde estaba en el mapa sabía, me lo ubicaba. Pero qué había allí, la población y tal. Y además Moscú es como doble o triple Joder, de grande claro. que Madrid. Y de repente me voy a Jaén y mis amigos como que... Pero ¿te ¿qué vas a ir haces, a tía? este pueblo? Y yo digo, pues sí. Y luego trayendo a mis amigos de viaje, ¿sabes? Y que venían y Ay, decían... y todos "Uy, qué encantados, pasada". ¿eh? Sí, y decían, uy, qué pasada, qué ciudad más bonita, no sé qué. Sí que es verdad que, que Jaén es la gran olvidada, digamos, de Andalucía, pero es un lugar muy bonito y yo viviendo allí ya 6 años. Qué guay, tía. Y claro, llegas a la Universidad de Jaén, eliges filología, ¿no? Sí, porque lo único que se me daba bien, bueno, lo único que sabía en aquel momento que se me daba bien y que me gustaba era para aprender castellano como idioma extranjero. Ajá. No sabía qué quería hacer de mayor, o sea, nada, no había encontrado mi vocación, nada, sabía que se me daba bien aprender idiomas y digo, pues filología hispánica, ya está. Y pues allí empecé. Y allí, bueno, estaba disfrutando de la carrera. Sí que es verdad que entré sin mucho gusto por la lectura y me lo tuve que pegar por lo que sea. A la fuerza. Sí, a la fuerza. Pero disfruté bastante de la carrera. No me extraña, creo que tiene que ser una carrera muy bonita. Sí. Muy Sí, bonita, muy aunque bonita. muchos digan que, bueno, de allí salen solo profesores de lengua, pero... Uf, hoy vamos a descubrir que ahí hay mucho más. O sea que una cosa, como se dice, ¿no? Nunca juzgues a un libro por su portada. Sí, sí, sí. Y muchos también dicen que las carreras de las humanidades como que son más fáciles, ¿no? que la ingeniería. Uf, Esto no. yo no creo que sea verdad, pero sí que es verdad que mi madre me decía, bueno, te metas en la ingeniería, que allí hay muchas mates, mucho no sé qué, que es muy complicado. Y yo digo, ¿acaso lo otro es Es fácil? fácil. Yo fíjate que no, yo creo que me atrevería a decir que hay muchas cosas que están relacionadas y que luego también depende de las habilidades que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, y eso yo creo que lo decimos todos los de ciencias, yo nunca me metería en una carrera ni de Derecho, ni de Filología, ni de Historia. O sea, me parecen carreras bastante densas y a mí pues se me daba mucho más fácil, o sea, me era mucho más sencillo hacer unos calculillos, pim pam pum tan, toma la casitos y chimpún. Sí, pero... Hay que tener en cuenta que la filología engloba como muchas cosas, porque está la lingüística, está la literatura y hay un montón de cosas y muchas veces se nos pone como las carreras de humanidades a contraposición de las técnicas, las ingenierías y tal. Pero la lingüística es como la gran olvidada de las ingenierías y muchas veces no nos damos cuenta de que la inteligencia artificial como disciplina empezó por lingüística, empezó por la gramática generativa de Chomsky, que de hecho sé que antes en las licenciaturas de informática se estudiaba como una optativa o a lo mejor incluso como una obligatoria, se estudiaba la gramática generativa de Chomsky porque al final de allí es donde bebe lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Esta área que por lo que sea es muy conocida ahora mismo, será por ChatGPT y cosas así, pero viene de lingüística. Y claro, la salida más evidente de filología hispánica es enseñar idiomas, pues yo decidí que voy a enseñar idiomas a las máquinas, ¿por qué no? Me parece una idea estupenda y es que además, luego ya no solo eso, yo creo que también mogollón de carreras científicas, mogollón de teoremas, mogollón pues también de inventos. Al final estamos hablando de hace tropecientos años que ya no solo eran personas que eran científicas, sino eran personas que pensaban, eran filósofos, iban relacionando conceptos, iban inspirándose de cosas que veían en la naturaleza. O sea, al final es un poco
absurdo, ¿no? Pero que al final es un mensaje un poco de nuestro día a día, ¿no? De no, yo es que solo soy de esta rama y esta nada, cero patatero, como el comentario que acabo de hacer yo hace nada de no, yo derecho, imposible. Yo creo que al final está todo súper interconectado y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Sí. Bueno, de este mundo. Y me gustaría también preguntarte en qué momento encuentras esa relación o te despierta también, digamos, ese interés de decir, ostras, me encantaría, justo lo que acabas de decir, ¿no? Que me parece una frase muy chula, me apetece enseñarle el lenguaje a las máquinas. Pues fue en tercero de carrera. Teníamos una asignatura que se llamaba Lingüística Aplicada. Y te enseñaban, pues esto, las salidas profesionales más o menos que tienes. Bueno, no salidas profesionales porque no salías de la carrera sabiendo todo esto, sabiendo ejercer como, yo que sé, logopeda o lingüística computacional, sino que salidas más, digamos, académicas de en esto te puedes especializar. Y allí había un tema que era lingüística computacional, que yo luego, posteriormente, me di cuenta que no estaba muy actualizado el contenido del currículum pues, de este tema. Pero allí fue la chispa de, uy, me interesa, porque siempre me gustaban cosas de tecnología, era muy, desde bastante joven, bueno, joven digamos de adolescente, era fan de Apple, de cosas, o sea, veía todas las presentaciones y digo, ostras, la tecnología me mola mucho como concepto, digamos. Y allí fue donde me di cuenta de que puedo conectar los dos mundos, puedo conectar la formación que voy haciendo en lingüística y en filología con el mundo de la tecnología que tanto me mola y desarrollar cosas tan guapas como un asistente conversacional o como por ejemplo un modelo de lenguaje, un traductor automático. Y es que lo raro es que llevando toda la vida aprendiendo un idioma extranjero casi de forma profesional, porque al final fue lo que me trajo a España, no me daba cuenta de que un traductor automático es un sistema que fusiona la lingüística y la tecnología. Y allí es en esta asignatura donde me di cuenta de eso y empezó pues esto de buscar cosas, leer un montón. Ahí fue la primera vez que me di cuenta de que estoy leyendo cosas, estoy haciendo trabajos y escribiendo casi artículos de blog post sin que nadie me los pida. O sea, porque ya te interesaba tanto Sí. que decías, es que quiero saber más, ¿no? Sí, quiero saber más, quiero investigar, quiero leer cosas sin que nadie me mande esto como un trabajo de la universidad para ponerte la nota. Qué guapo. Qué guapo. Y bueno, me gustaría que contaras una cosa que me llama mucho la atención porque creo que muchas veces pensamos que por los asistentes como Siri, Alexa y tal son como la leche. Pero es que creo que en Rusia hay cosas que están como next level. Allí fue donde empezó mi curiosidad, de hecho. Mi profesor de lingüística aplicada era un apasionado de Siri. Era como, le decía, ¡buah! Siri es muy inteligente, sabe tantas cosas, sabe hacer tantas cosas. Y yo, como viniendo de Rusia, que hay una empresa que es como el Google ruso, que se llama Yandex, y tienen un laboratorio de tecnologías de lenguaje y de habla muy avanzado. Y el asistente de voz de esta empresa, que se llama Alisa, es la leche. Sabe hacer cosas que tú dices, ¡buah! Para esto quiero yo un altavoz inteligente y no para poner temporizadores, que es para lo que sirve Siri, que yo la tengo en casa y no es como inteligente. No, porque mi madre sí tiene el altavoz inteligente con Alisa y esta te sabe contar de todo, está muy vinculado con la aplicación móvil que te lo puedes preguntar, Alisa, ¿cuánto tardo en llegar a mi trabajo? Y te dice, pues si coges transporte público tienes que coger la línea esta, que luego hacer enlace con esta y así tardas 43 minutos. Pero si coges coche, tira por esta carretera y vas a tardar media hora. Y si quieres pedir un taxi, te va a costar 50 euros, por ejemplo. Y luego te manda el enlace a la aplicación y puedes elegir como opciones. Y claro, yo sabiendo todo esto, me daba un coraje no poder mostrarle a mi profesor esto que no veas, porque funciona solo en ruso. Como está desarrollado muy para, fíjate, lo de moverte por las ciudades y esto, bueno, claro. Está desarrollado, está muy localizado. Claro. Y no puedes enseñárselo a un español que no sepa hablar ruso porque no funciona en otros idiomas. ¿Y cómo hiciste? Pues se lo conté. Porque claro, lo que sabemos y aprendemos en las carreras de humanidades es contar historias y escribir. Entonces me puse a investigar y leí un montón de artículos y esto fue este trabajo que hice yo aparte, que digo, estoy armando un trabajo, el típico trabajo de la asignatura, pues me estoy armando un trabajo de la asignatura que nadie me lo va a puntuar, nada, nadie me lo pidió y me puse a investigar y hice un articulillo que se lo mandé a mi profesor pues por correo. Digo, bueno,
te vi con curiosidad de estos temas y digo, me gustaría que conozcas esto, que existe. Y así fue como empezó pues, mi investigación, ¿no? en tecnologías del lenguaje. Qué guay, porque además luego también de eso saltas a estar en un proyecto también de investigación. Así. Yo creo que ese fue un momento en el que hiciste clic y ya empezaste a escalar, digamos, pues bueno, pues las escaleras rumbo a todo este mundo que hay hoy en día. Se dice mucho que como que mucha gente sale de una carrera y luego dice, sí, es que en mi trabajo no aplico nada de lo que he estudiado en la carrera. Y yo siempre digo que en mi carrera, por ejemplo, lo que aprendí y lo más importante que aprendí es esta capacidad de aprender a aprender. Aprender a investigar. Entonces yo salí de esta asignatura con este gusanillo de buscar fuentes externas, de leer más allá de los materiales. Y esto me llevó, pues claro, a esto de investigación, a esta carrera un poco más académica, donde me metí gracias a las conexiones pues, que hay entre gente en este mundo, que a veces pues, parecen como pequeñas maravillas, ¿no? Que te surgen, que te presentan a la investigadora principal de un grupo de investigación y este grupo de investigación pues, le mola lo que estás haciendo, le mola tu curiosidad y te quiere dar este espacio para aprender. Pues yo creo que el soft skill de conectar con gente y de investigar y tener curiosidad, esto es lo que he sacado de la carrera y esto es lo que me aterrizó al final en el mundo de investigación, donde empecé mi carrera laboral, porque ya en cuarto de carrera estaba vinculado con el grupo de investigación SINAI, que es un grupo de investigación, uno de los grupos de investigación en tecnologías de lenguaje más importante a nivel de España. Ostras. Y yo me sentía súper privilegiada de que me acojan y me acogieron muy bien. Hombre, la verdad. Si te cogieron era por algo, vieron en ti algo que no veían en el resto. Pues yo estaba allí rodeada de informáticos y era como un Disneyland. Tú, Claro, yo disfrutaba un montón porque, claro, era gente, porque yo aprendí Python de forma autodidacta, tenía como una base de programación, ya tenía la mente cambiada, ¿no? del chip, porque dicen que cuando empiezas a aprender a programar te tienes que cambiar el chip y pensar de una forma más analítica, de dar instrucciones a la máquina. Y yo tenía una base de programación, pero claro, yo llego y ahí está la gente que lleva años, 5 años o 4 como mínimo, porque eran graduados en informática, que hacían esto y que sabían cosas que yo decía, ¡buah, lo que voy a aprender allí! Y claro, eso era una maravilla, poder colaborar con un equipo de investigación de profesionales así de alto nivel y de aprender de ellos todos los días. Qué guay. ¿En qué momento? Es que me has contado una cosa que me ha llamado la atención. ¿En qué momento dices... Dios, me tengo que poner a aprender a programar Python sí o sí, ¿no? Fue también en tercero de carrera, un poco después de lo de asistentes conversacionales, de descubrir este mundillo. Lo que me pasó es que descubrí que si quiero vincular mi formación lingüística con el mundo de la tecnología, no hay manera de que lo haga sin saber programar. Me di cuenta de eso y nada, me puse a buscar un curso gratuito en Python, online, y ya está. Y me puse las pilas allí aprendiendo, me Qué ponía fuerte. allí, bueno, leí por ahí que para aprender a programar pues lo tienes que hacer todos los días y tenía todos los días asignado un tiempo, una media horita como mínimo de programar, de hago mis ejercicios, hago no sé qué, hasta poder hacer proyectos así más. Y luego ya me apasioné y digo, ¡buah! Voy a intentar todo lo que me queda de la carrera, voy a intentar meter en cualquier cosa que me digan que haga de lingüística, voy a intentar meter algo de programación. Y ahí viene un ejemplo muy chulo, que fue cuando hiciste... Bueno, es que a ver si podemos poner imágenes que representen esa telaraña de cosas entreunidas, que cuando nos la contó antes fuera de cámara he dicho, pero madre mía, en plan, ¿en qué momento se os ocurre estas cosas? O sea, no sé yo, ¿eh? Era una cosa que la verdad es que no sé, no recuerdo el momento que se me ocurrió, pero cuando me dijeron el TFG, yo dije, guay, ¿qué hago ahora? Porque además mi tutor de TFG era del área de literatura. Ay, ya. Lo que me limitaba mucho en términos de hacer un trabajo de, yo qué sé, aprendizaje automático, tecnologías del lenguaje. No podía hacerlo, porque si quieres hacer algo relacionado con literatura y aplicar aprendizaje automático, es que en aquel momento no se podía, porque no había datos.
No había datos en castellano etiquetados que estén vinculados a las humanidades digitales, a la literatura, Ahora lo que sí, sea. ¿no? Ahora ha avanzado bastante el mundillo. También es verdad que en aquel momento no tenía constancia de ciertos ámbitos de investigación y eso, pero vamos, yo lo veía imposible aplicar aprendizaje automático, aunque me molaba mucho. Vale. Entonces empecé pues tirando por otras partes y descubrí una cosa que mola muchísimo, que es la teoría de los grafos, de las cosas interconectadas, de que tienen nodos, que tienen conexiones entre sí. Y digo, ¡buah! Esto para analizar textos literarios tiene que tener no mucho tirón, ¿no? Tiene que haber allí mucho espacio para investigar. Y lo que hice en mi TFG fue analizar un cuento de Julio Cortázar desde la teoría de los grafos. Y probaba la hipótesis de que, aplicando la teoría de los grafos, construyendo un grafo a partir del texto del cuento, puedo llegar a las conclusiones a las que llegaría yo por medio de un análisis convencional. Y esto era mi hipótesis y la probé. Spoiler, sí que se puede aplicar la teoría de los grafos. Qué Y claro, pasada. porque si tú ves desde voy a analizar un cuento, como que no tiene sentido, ¿no? Si un cuento lo analizas, lo lees, lo analizas. Y si quiero analizar un corpus entero de todos los cuentos de Cortázar. Entonces, como que quería probar esta hipótesis de que se puede aplicar esta metodología computacional a un cuento, porque un cuento sí que puedo comprobar si este análisis es cierto o no. Y lo apliqué y en verdad ha sido un trabajo súper bonito, pero súper bonito en términos de yo emocionarme con las cosas que puedo hacer con la programación. Es que me parece alucinante, tía, porque yo me imagino, claro, tú dices analizar un cuento. Claro, yo lo primero que se me viene a la cabeza es pues, analizar el sentido, el mensaje, no sé, ¿sabes? Como lo Sí. primero que es más fácil que te venga a la cabeza. Pero claro, tú lo que fuiste capaz es pues, ver cada palabra que se repetía, cuál era la palabra que más se repetía, Sí. cuáles eran los conceptos que se relacionaban con cada uno de los personajes. O sea, ojalá podamos poner aquí las imágenes porque, o sea, es que me parece una auténtica pasada. O sea, que salga de ti el decir... pues vamos a sacar cosas chulas de este libro. Y tú ahí en plan, bueno, imagino que sería el libro... Era un cuento, un cuento transcrito, ¿no? O sea que... Sí, sí, encontré una versión online de texto, luego lo pasé a un archivo TXT que era como legible por Python, lo abría y de allí ya empezaba a sacar contextos, que esto era como primero venía un análisis lingüístico en el que filtraba los conceptos y aplicaba también la teoría de Cortázar, porque Cortázar, además de escribir cuentos, escribía mucho sobre su modo de escribir, sobre cómo forja los mundos que están representados en sus cuentos, como que hacía mucho autoanálisis. Entonces yo me basé en la idea que tenía Cortázar de sus cuentos, que él decía que como sus cuentos son muy cortos, no hay una palabra que puedas sacar de allí sin que el cuento pierda algo. Entonces yo dije, entonces si quitamos todas las preposiciones y las palabras funcionales, digamos, el resto de las palabras son conceptos relevantes, según el mismo Cortázar. Entonces como que extraje allí, creé una metodología para analizar estos conceptos, vincularlos de una forma, para ver la importancia que tiene también cada concepto dentro de este determinado cuento y salió una cosa muy bonita. ¿Y qué te dijeron cuando entregaste eso? Dijeron... Madre de cita, la alma querida, vamos. Vamos, yo intenté escribir porque, claro, también es muy importante comunicar. Claro. Y claro, mi público objetivo era el tribunal de mi TFG, que eran todos profesores de literatura. Entonces, no lo podía explicar de una forma muy técnica, tenía que explicar. De allí yo creo que también nació como mi gusto por divulgar, porque era un reto, ¿no? Explicar la teoría de los grafos a un profesor que lleva toda la vida trabajando en literatura. Y yo creo que lo conseguí bastante bien. Bueno, según la nota lo conseguí bastante bien. No me acuerdo exactamente qué fue, pero fue un sobresaliente. Y también tenía un límite de 40 páginas. Esto es otro tema muy importante. Qué pasada, tía. Y ahora has tocado un tema que me apetece abrirlo y es el tema de divulgar en redes sociales, porque yo creo que nos seguimos desde hace ya un año como mínimo. Sí, puede ser. Y claro, yo veo tus redes sociales, estás constantemente subiendo reels donde estás actualizando, donde estás divulgando, donde explicas, y bajas un poquito a tierra todos esos conceptos que quizás a primera vista pueden parecer como súper complejos y abstractos para el común de los mortales que no entendemos. O sea, ¿en qué momento dices, ostras, me voy a abrir una cuenta y voy a contar todas estas cosas súper locas que estoy aprendiendo? Fue incluso antes de ChatGPT, pues fíjate. Oiga. Fue cuando, no sé si os acordáis, pero previo del boom del ChatGPT hubo otro boom de generadores de imágenes que sigue allí y tal, pero en aquel momento era como,
buah, puedo generar una silla que tenga el aspecto de un aguacate. Y todo el mundo andaba con estos modelos de generación de imágenes y se decía, había mucho hype, se decía mucho de que van a reemplazar a los artistas, que ya no es relevante, ya pronto van a desaparecer los fotógrafos y tal, que no va a haber nadie que se dedique a la fotografía. Y yo como que veía esto como muy poco sentido a lo que decían muchos. Y decía que, y veía que hay, como cuando hay un boom tecnológico, a lo que se enfrenta la comunidad que comunica, tanto los periodistas como la gente de redes sociales, es que un boom tecnológico es muy difícil de entender y, por lo tanto, muy difícil de divulgar. Entonces, un periodista, por ejemplo, un periodista tecnológico que lleva toda la vida contando sobre dispositivos móviles, sobre tablets y tal, y de repente tiene que meterse de lleno en el mundo de la inteligencia artificial porque es de lo que se habla. Entonces, es un reto bastante grande y por esto había como un montón de contenidos que carecían de información suficiente. Sí, de entendimiento, ¿sabes? Profundo, porque claro, y además mucho hype también, porque eso es lo que potencian los algoritmos de redes sociales, que tú en los 3 primeros segundos sueltes una frase que llame mucho la atención y que luego retengas esta atención y te pone mucho, yo también lo veo desde llevando mi cuenta, que tienes que hacer algo de hype para tienes crecer. que captar la atención del público. Entonces esto hace que disminuya el contenido, ¿no? Este contenido serio, aburrido y que la gente no se meta de lleno. Entonces hay mucha información, pero poca formación. Y en aquel momento me daba toda esta situación tanto coraje que no paraba de hablar. ¡Basta ya! Sí. Dame y entonces, el móvil, como me hago que, una cuenta. Sí, mi divulgación nace no de un altruismo, sino de un egoísmo y de pensar también en mis amigos y en mi pareja, que digo, como no me ponga a hablar delante de cámara de estos temas, me van a odiar todos. Porque claro, cualquier conversación conmigo en aquellos tiempos era IA. Era de, ¿has leído esto? No sé qué, no sé cuántos. Y claro, digo, bueno, si voy a dar la tabarra, pues la voy a dar a en todo el redes mundo, sociales. faltaría más. Sí. Y también Qué es guay, muy tía. interesante. El mundo de las redes y el mundo de comunicación como que me mola muchísimo. No me extraña. O sea, yo creo que además ahora tenemos una oportunidad tremenda. O sea, yo creo que es el momento. Ahora que estabas comentando eso, ¿crees que ha cambiado un poco la imagen que se tiene sobre la inteligencia artificial? Es decir, eso que has dicho al principio de van a quitar el trabajo a los fotógrafos, ya los artistas, ya no hay artistas. O sea, ¿qué Ha cambiado creencia mucho. tienes? Ha cambiado mucho en los últimos tiempos, empezando porque hace 3 años no se hablaba tanto de la inteligencia artificial. A lo mejor se hablaba de AlphaFold, este sistema que genera proteínas, o a lo mejor se hablaba de que la inteligencia artificial ganó a un jugador al ajedrez, que la inteligencia artificial ya juega mejor que los mejores humanos en el ajedrez, pero no se hablaba tanto, nadie usaba en su día a día la inteligencia artificial. Es que eso es fuerte, tía. Sí, y este fue el primer cambio. Y luego nos montamos en la montaña rusa del hype, que yo creo que muchos dicen que ya hemos llegado al punto de arriba y que ya vamos bajando, pero es que es difícil de ver, depende de la parte de las redes sociales en las que entres. También hay mucha gente que sigue descubriendo, que hay mucha gente que no sabe qué es esto. Claro, es verdad. Hay un reto de la brecha generacional en el uso de la inteligencia artificial y en el entendimiento también, porque mi madre usa inteligencia artificial con lo que decía del altavoz inteligente y tal, pero claro, no sabe, ni siquiera sabe que está utilizando inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a la imagen y la visión que tiene la sociedad de la inteligencia artificial, sí que ha cambiado, claro, porque en un primer momento te asusta. Sí, no me extraña. Tú ves ChatGPT en su primera versión, tú lo ves ahora, el ChatGPT 3.5, porque ahora estamos manejando el 4o la mayoría. Tú ves la primera... Bueno, y el 1.0 o algo así que reflexiona. Bueno, que sí, es capaz de razonar, el O1, es que tienen un problema de branding, de naming, de todo, no sé, ya, no sé cómo ocurre Apple esto. lo ha hecho mejor. Pero tú ves la primera versión de ChatGPT que en aquel momento pues saltó este boom, ¿no? por este ChatGPT de aquel momento, tú lo ves ahora y te parece tonto. Pero en aquel momento, si te acuerdas la primera impresión que tuviste de ChatGPT, dices, ¡buah!
qué inteligente, esta máquina lo puede todo, pero ahora lo ves y dices, ¡buah, qué tontería!, ¿no? Pero venga, hombre, un poco más rápido, hombre, dale. Claro, claro. Y entonces, como en este sentido sí cambió mucho porque en un primer momento nos parecía que lo puede hacer todo. Ahora ya nos hemos dado cuenta de que tiene ciertas limitaciones, de que tiene... A veces que te da la razón sin darte... Sí, que tiene este sesgo de que está hecho para que no nos enfademos. Para complacer. Sí, para complacer. Si le pides críticas de tu trabajo, raramente te critica fuerte. Entonces, como que nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Hay mucha divulgación y mucha investigación en este caso, en este campo. Y también hay muchos cursos online. A mí me encanta ver cómo evoluciona ahora el mercado de educación en este campo. Porque tú puedes encontrar cursos gratuitos de todo. Esto es una pasada. Entonces, vale. Sí, pero queda mucho trabajo por hacer todavía para entender mejor las limitaciones y tal. ¿Qué opinas al respecto de esta nueva IA que ha salido? Que ahora hay mucho debate, ¿no? ¿Qué es mejor, ChatGPT o DeepSeek? Porque has dicho una cosa, lo de que ChatGPT hay veces que es como muy, muy buenino con todo lo que le preguntamos, pero yo he utilizado un poquito DeepSeek y DeepSeek es más cañero. Sí. A ver, ahora lo que está de moda, ¿no? Es el DeepSeek, la inteligencia artificial, bueno, el modelo de la inteligencia artificial, un modelo de lenguaje que sacaron, no uno, sino varios modelos de lenguaje que sacó la startup china DeepSeek. Y claro, se habla mucho de DeepSeek, primero porque es gratuita, segundo porque es un modelo abierto que te puedes descargar y si tu hardware, tu portátil, ordenador o lo que sea, te da para lanzarlo, lo puedes lanzar local y no usar ningún servicio entero, vas a tener tu modelo para ti y no compartir tus datos con nadie. Y luego también porque viene de China. Y esto a muchos pues les suscita, ¿no?, alguna duda por el tema de la política, de la geopolítica y tal. También muchos hablan de los sesgos que tiene DeepSeek, porque los modelos de lenguaje, pues como aprenden de nosotros, pues arrastran nuestros sesgos. Y dependiendo de dónde geográficamente y políticamente también se entrena un modelo, puede tener unos sesgos u otros. Ahí va. Claro. Porque hay algunas preguntas sobre historia de China que le puedes hacer a ChatGPT y te las va a responder, pero a DeepSeek no. Entonces, y claro, muchos dicen, ¡buah! Es que la IA china esta tiene muchos sesgos, por eso es peor que la inteligencia artificial cualquiera, Claude o ChatGPT entrenada en Estados Unidos. Pero yo creo que no. Que esto no influye porque la mayoría de las tareas del día a día no le vas... A no ser que estés haciendo un trabajo sobre la historia china, te sirve. Entonces, lo que sacó DeepSeek son dos modelos diferentes. Uno es modelo de lenguaje, como el GPT-4o o Claude 3.5, y otro es el modelo razonador, que también es un modelo de lenguaje, pero lo que hace es reflexionar antes de darte la pregunta final. Y esto es como se dice que es el siguiente paso, ¿no?, de la inteligencia artificial, un modelo razonador que antes de resolverte un problema de tirón, de decirte y ya está, soltarte lo primero que tenga en su mente, lo piensa, le da unas vueltas, se autocorrige. Y en DeepSeek, me encanta usar DeepSeek, sobre todo el modelo razonador, porque puedes leer toda la cadena de pensamiento. Totalmente. Sí, y dice, uy, aquí no. Uy, bueno, pensemos, sí. Y le mete incluso, como está entrenado en el razonamiento humano, es muy humano su escritura. Totalmente. A mí es una cosa que me encantó. Cuando te probé, y lo probé hace un mes, o sea, yo siempre utilizaba ChatGPT, pues yo qué sé, para preguntas varias, ¿no? Y la primera vez que utilicé DeepSeek dije, ¡coño, qué majo! Si es que me pone hasta emojis. Sí. Digo, es como súper cercano, ¿no? Como, por eso me refería que iba como muy directo, ¿no? Es como si estuvieras hablando con una persona. Sí, también depende mucho de cómo le hablas tú. Porque, bueno, claro, yo hablo muy de tú a tú. Sí, cuando salieron los primeros modelos de lenguaje como ChatGPT, se habló mucho de esta nueva profesión, ¿no?, de ingenieros de prompt. Entonces, pues todo el mundo ha pensado que ahora tenemos que estudiar la ingeniería de prompt, que yo no creo que sea ingeniería, porque al final es aprender cómo conseguir mejores resultados de los modelos de lenguaje, porque los modelos de lenguaje lo que hacen es responderte a tus preguntas. Entonces, tienes que aprender las bases de cómo hacerle estas preguntas para que te responda mejor. Esto no es una ingeniería en sentido, o sea, a mí no me gusta llamarla ingeniería de prompt, es prompting. Una técnica que tú puedes tener este skill o puedes no tenerlo, pero mejor tenerlo. Entonces, cuántos emojis te mete también depende de cómo le hablas a la IA. Entonces, también
pasa mucho cuando le pides publicaciones para redes sociales y le dices, escríbeme un post para Instagram sobre este tema y te mete emojis después de cada esto. Y yo digo, pero tío, pero yo no quiero tantos emojis y quiero ser más seria. Entonces, yo, por ejemplo, nunca he publicado un post enteramente escrito por inteligencia artificial. Hombre, es que yo creo... Fíjate que yo creo que ahora... Bueno, no lo sé. Tampoco me atrevería a poner la mano en el fuego, pero puede ser que muchos creadores de contenido estén utilizando la inteligencia artificial full para... Bueno, no, qué narices. Si hay gente que te dice, si quieres hacer un buen reel, no sé qué, sigue este prompt que te pongo. Ponte la piel de no sé qué, no sé cuántos. No, vale, sí, ya me acabo de responder mi propia pregunta. Sí, hay mucha gente, pero yo diría que se nota un montón. Ya, pierdes como la esencia. Sí, pierdes la esencia y también, bueno, tiene que ver con cómo están entrenados estos modelos, porque al final son redes neuronales muy potentes que se tragaron Internet entero y que están repitiendo como los mismos patrones, ¿no? que hubo en sus datos de entrenamiento. Entonces, lo que sale de ChatGPT, si yo le pido un post para Instagram y tú le pides un post para Instagram, serán muy parecidos. Y yo creo que en lingüística, volviendo a un poco a las humanidades, ahora se está abriendo un campo de investigación muy interesante, para mi gusto, que es el cambio lingüístico provocado por el uso tan generalizado de las inteligencias artificiales. Ahí va. Porque si te pones a leer los posts en redes sociales y también las descripciones que las empresas distintas ponen en sus sitios web, ahora todas las experiencias son vibrantes. Ahora todos los que escriben artículos científicos en inglés, todos en vez de, yo qué sé, desarrollar un tema, hacen un delve. Que hay como palabras que ChatGPT repite mucho y por eso hay un crecimiento exponencial en el uso de distintos términos. Oh, y como que el cambio, que se está normalizando mucho y que se está homogeneizando el tono que tenemos en las redes sociales. Si ya, por ejemplo, LinkedIn tenía su tono de voz peculiar de me alegro de compartir con vosotros que he obtenido un nuevo certificado, pues ya ahora, si metemos en este mismo fregado el uso generalizado de las inteligencias artificiales que nos copian, vamos a tenerlo todo igual. ¡Hala! No me había parado a pensar en eso para nada. O sea, me había imaginado, y además esto lo relaciono con un episodio que tuvimos con Gisela, que también ella estuvo tiene un libro de inteligencia artificial, y yo le hacía una pregunta dentro del episodio que era, ¿cómo serán las nuevas generaciones? O sea, quiero decir, es lo que decías tú antes, ¿no? Al final, hace unos años, el ChatGPT era como, ¡madre mía! Que es como un cerebro gigante, ¿no? Pero ahora ya poco a poco es nuestra herramienta del día a día, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Hacemos post en LinkedIn con ChatGPT, que si artículos los modificamos un poquito para tal, con ChatGPT, redes sociales con ChatGPT, o sea, vamos a perder la esencia del lenguaje, digamos, un poco propio, ¿no? De cada uno de nosotros. Pues yo creo que no. No. Yo soy de esta parte de gente que se dedica a la inteligencia artificial, que yo me considero más optimista, pero no tecno-optimista de abrazar toda la nueva tecnología que venga y decir, ¡buah, esto está genial, hay que usarlo para todo! Yo soy optimista en el sentido de creer que nosotros como humanidad lo vamos a superar y vamos a conseguir crecer sobre este nuevo peldaño de la escalera que es la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo pues es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar y tenemos que aprovechar en nuestro beneficio. Nuestro beneficio, pero también la podemos utilizar para hacernos destacar. Y yo creo que entre el crecimiento exponencial de los sistemas que te escriben un post en Instagram y tal, lo que vamos a empezar a valorar todavía más nosotros como humanos, porque al final el contenido lo haces para otras personas. Y si ya antes hablábamos del influencer marketing, que era como la magia que se crea entre un creador de contenido y su público, como por ejemplo el de tu podcast, imagínate que de repente tú desapareces y ponen un modelo de lenguaje que ya hay IAs que generan voz, que tú puedes clonar tu voz y no aparecer aquí y poner tu... Lo sé, y en varios idiomas. Guión, sí, y en varios idiomas y vas a hacer un podcast para todo el mundo, pero yo creo que no funciona. No, hombre, no, las expresiones que yo tengo no las tendría ni en español, ni en inglés, ni en italiano, ni en nada. Claro, vamos. porque claro, quiero ser ingeniera, es así porque estás tú. Sí. Entonces yo pienso que las inteligencias artificiales y pues cualquier sistema así que automatiza algunas tareas nos van a ayudar, pero somos nosotros los que tenemos que hacernos destacar. Y al final, esto es lo que pone más en valor la marca personal. Pero en todo, no solamente para creadores de contenido o gente de marketing.
Pero tú como persona, como un ingeniero que acaba de salir de la universidad y está buscando trabajo. Ahora todo el mundo puede hacer un currículum vitae muy bueno con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando todo el mundo puede hacer un currículum vitae bueno con inteligencia artificial? Es que para destacar tienes que sacar tu vena, ¿no?, creativa todavía más. Y esto tienes que potenciar. Y lo de cómo potenciarlo y cómo no perder esta vena creativa cuando todo te lo hace la IA es un reto. Esto sí. Vamos, sí, te doy toda la razón del mundo mundial. Ojalá, ya te lo digo. Pero fíjate que creo que sí, porque además donde yo lo he notado un poco es en el mundo de las redes sociales, que al final, pues bueno, actualmente es 100% mi trabajo y yo creo que va a llegar un punto que esto es como lo que decíamos antes, ¿no? Al principio ChatGPT nos sorprendía mucho, pero ahora ya nos hemos acostumbrado y queremos más y queremos más y queremos más. Yo creo que llegará un punto que en este caso el de las redes sociales, al ver un contenido muy parecido, que es que vas haciendo scroll y la verdad que le falta, digamos, esa chispa, empezaremos a valorar mucho más aquello que destaca, ¿no? Aquello que sigo a esa persona porque me hace reír mogollón o porque hace es súper creativo y las imágenes que suben sus reels son una locura y me encantan los colores porque le ponen su esencia, su personalidad, ¿no? Y lo espero realmente, que yo confío en esto porque al final somos humanos y lo que nos hace destacar como humanos es esta conexión que tenemos entre nosotros. Y esto ni una máquina lo puede replicar. Tú no vas a tener una conexión con ChatGPT igual que tienes con una persona. Ya, totalmente. Aunque sí que es cierto que sacando, digamos, como la parte buena que tienen las inteligencias artificiales, quitando el lado, ¿no?, de la parte como más personal, más de conectar con la gente que nos rodea, también un poco cómo nos va a beneficiar y cómo esos nuevos avances que se están haciendo súper locos, que al final, nos acercan a un futuro un poco pues como el de las películas, como puede ser una cosa que vi el otro día que me pareció loquísima, y es el tema de utilizar inteligencia artificial para poderte comunicar con tu mascota. Bueno, lo de usar inteligencia artificial para poder comunicarte con mascotas, al final funciona como los traductores automáticos que usamos para comunicarnos con otras personas. Lo que pasa es que allí, cuando escuchamos lo de esta IA te hace entender a tu perro, nos parece como magia, ¿no? Que de repente descifraron todo lo que pasa en el cerebro de un perro y ya lo podemos entender todo. Pero lo que hacen es aplicar la metodología que se aplica para el reconocimiento del habla humano, como por ejemplo el sistema de dictado, que tú pues le hablas a tu móvil y te lo transcribe, ¿sí? Y esta misma tecnología la aplicaron para un conjunto de datos recogidos por expertos en comunicación de animales y esta metodología la aplicaron a este conjunto de datos y como resultado obtuvieron un modelo que sabe reconocer pues estos indicios, ¿no?, que ya habían sido descifrados por otros. Es decir, si antes, sin los traductores automáticos, lo que teníamos eran profesionales en traducción y si querías traducir el texto te ibas a una persona que lo sepa hacer y ahora tienes un traductor automático que te lo ayuda, igual con estas IAs con mascotas. Antes teníamos profesionales, ¿no?, investigadores que se dedicaban a descifrar las señales y la comunicación y el entre comportamiento. Sí. Y ahora tenemos un modelo entrenado sobre los datos producidos por estos investigadores, pero que al final no es una cosa que te abra un mundo nuevo. Sí que es verdad que que abre un mundo nuevo en cuanto a la tecnología, ¿no? Y en cuanto al alcance de esta tecnología. Porque si antes este conocimiento pues estaba encerrado solo en los expertos. Sí, en aulas universitarios y en estas carreras que pues enseñaban esto, ahora lo tenemos en una aplicación. Pero no estamos cerca de entenderlo todo. Al 100%, claro. Sí. Pero ya simple el hecho de imaginármelo me parece una auténtica locura, tía. Sí. O sea, es que, ¿tú cómo te imaginas el futuro de las inteligencias artificiales o de todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo poco a poco, que empiezan a tener un poquito de presencia en nuestra sociedad? Pues tan difícil imaginártelo, ¿sabes? Porque, yo qué sé, antes del boom de ChatGPT y de la IA generativa, como que parecía que podías planear a largo plazo y decías eso. Pero ahora como todas las semanas sale algo nuevo y hay una competencia impresionante en el campo entre empresas, entidades públicas, entidades privadas, que tú dices, buah, es que yo no puedo
pensar en lo que va a ser el año que viene. Y si yo ahora sentada aquí me estoy perdiendo todo el flujo de la información que entra sobre cosas nuevas que se plantean. Y lo que me gusta de la inteligencia artificial es que es súper polifacética. Es que es un campo multidisciplinar, pero por excelencia. Que muchos dicen, Buah, es que la IA ya sabe programar y va a reemplazar a los programadores. Pero es que la gente programa para tantas cosas distintas y al final programa unas inteligencias artificiales para tantas cosas distintas, que yo me dedico a tecnologías de lenguaje, otros se dedican a la visión por computación, al computer vision, y otra gente se dedica a aplicar la IA a descifrar el lenguaje de los mascotas. Entonces, es muy difícil hacer ahí algún pronóstico y eso porque se está avanzando al mismo tiempo en tantos campos distintos que es que no sé qué decirte. Es apasionante, pero por eso, por la incertidumbre. La respuesta ha sido perfecta, también te digo. No necesitaba esto es lo que me imagino. Es que al final es la verdad. O sea, es que esto va creciendo a una velocidad y unos pasos agigantadísimos. Sí, pero hay tantas cosas. Totalmente. ¿Y tú dónde te ves en el futuro? Yo me dedico a las tecnologías de lenguaje. Entonces, aquí sí que, si nos ceñimos a este campo más específico, aquí sí que te puedo dar una predicción un poco más digamos, de tendencias que hay ahora y que ya están inventadas estas cosas y que se ve que van a ir creciendo, que son los agentes de IA. Porque antes teníamos modelos de lenguaje que escribían texto, tú le pedías un post para redes sociales, le pedías que te escriba un artículo científico y te escribía algo parecido a un artículo científico, pero que no se acercaba en nada. En fin, tú le pedías texto y te daba texto. Ahora lo que se está intentando hacer y se está consiguiendo hacer es que estos sistemas hagan cosas. Por ejemplo, tú tienes una base de datos con un montón de tablas de Excel o SQL, o sea, bases de datos. Y lo que quieres hacer es, sin aprender SQL, o sea, tú no sabes SQL, no sabes cómo manejarte con esta base de datos o no conoces cómo se hacen cosas en Excel, pero tú tienes un chatbot que tú le dices, dime cuántos pedidos hemos tenido en el mes de enero. Y este chatbot, como está basado en un modelo de lenguaje, puede interpretar tu pregunta en lenguaje natural, porque al final tú le preguntas como si estuvieras preguntando a un data scientist que tienes ahí en tu empresa. Y le haces esta pregunta y este modelo es capaz de transformar tu pregunta en una llamada, en una función de SQL y preguntarle a la base de datos estos datos, recogerlos, mirarlos y transformar estos datos en una respuesta también en lenguaje natural. Al final, tú, como usuario, lo que ves es una interfaz de chat, como un chat GPT, y le dices cuántos pedidos tuvimos en el mes de enero o lo que sea. Y te dice 15. Ya está. Y eso es un agente de IA, pero un agente basado en SQL. Luego, esto se puede hacer, se puede aplicar a muchísimos campos, no solo a bases de datos, agentes... Claro, también te puede hacer predicciones. Sí. ¿Cómo crees que irá el próximo mes analizando las tendencias de los últimos 5? Madre de alma querida. Sí. ¿Qué pasa, tía? Al final puedes automatizar muchísimas cosas, porque los modelos de lenguaje lo que tienen es una capacidad de planteamiento, como los modelos razonadores veíamos que como que planeaban, ¿no?, cosas, razonaban y luego llegaban a conclusiones, pues los agentes de IA aprovechan estas capacidades que tienen estos modelos de lenguaje y le dan algunas herramientas externas con las que pueden hacer auténticas maravillas. Qué pasada, tía. Qué pasada. He aprendido un montón en este episodio, ¿eh? Ya te lo digo, claro. De coger el teclado y decir, buenos días, ChatGPT, ¿qué tengo que hacer hoy? No es broma, pero vamos, o sea, de utilizar algo como ya que se ha hecho tan cotidiano a realmente entender un poquito, porque al final, pues repito, yo nunca soy experta de todo lo que me venís aquí a contar en el podcast, pero es verdad que aprendo mogollón de cosas y me ha encantado saber un poquito qué es todo lo que hay detrás, también de dónde viene, ¿no? Porque me ha gustado mucho esa pequeña referencia que hemos hecho al principio del programa, ¿no? De que al final tanto la parte de letras como la parte de ciencias está súper interconectada y la verdad que me ha parecido un podcast tremendo, tía. Yo he disfrutado mucho contigo aquí.
Pues nada, nena, ha sido un auténtico gustazo tenerte aquí. Espero que te vaya absolutamente fenomenal, que no tras mucho tu cerebro de todas las cosas que estás aprendiendo porque eres una genio de todo este mundillo de la inteligencia artificial. Muchas gracias, me estoy poniendo colorada. Es que es la verdad, tía. O sea, hemos empezado hablando del programa, que vaya pedazo de perfiles que venís aquí, y es que una vez más se confirma. O sea, venís unas tías... Es que tú eres como un imán, por eso. O sea. ¿Te imaginas? Dios los cría y ellos se juntan. No lo sé tampoco. Pero eso, lo dicho, que te deseo lo mejor, que te vaya estupendamente bien, que nos vemos por las redes sociales, que si te vienes a Madrid avísame y nos tomamos un cafecito. Y muchísimas gracias por tenerme aquí, he disfrutado un montón. Me alegro muchísimo. Y espero que tú también te la hayas pasado muy bien. Espero que hayas aprendido cosas distintas, ¿no? Porque al final esto es lo que nos gusta aquí también, traer ya no solo pues carreras, salidas profesionales, sino también a veces ese punto, ¿no? de acercarte un poquito pues las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, un poquito el porqué, ¿no? de las cosas y de dónde vienen, hacia dónde van, o suposiciones de hacia dónde van. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado mogollón. Repito, te dejamos las redes de María para que le puedas echar un ojillo si este mundo te interesa. Y nada, que nos vemos como todas las semanas, todos los lunes, o dentro de un ratito si te ves otro episodio porque eres nuevo y quieres aquí golismear todas las cosas chulas que estamos contando. Un besote. Chao, chao.